Me presento, soy el ingeniero Herardo Bozano, en este momento director de vinculación tecnológica y relaciones institucionales de nuestra empresa Cervelec, una pyme cordobesa fundada este año, cumplimos 40 años de vida, en la cual soy cofundador de la misma. He pasado por distintas funciones dentro de la empresa, la última como gerente de ingeniería durante muchos años, y ahora como director me retiré un poquito de la parte operativa. Y es una empresa que tiene, les voy a contar un poquito de la empresa, como les dije, 40 años, y tiene desarrollo tanto en todo el ámbito de Argentina como del exterior, en otros países. Acá les muestro, tenemos equipos vendidos e instalados en Argentina, en El Salvador, la central hidroeléctrica 5 de noviembre, en Panamá, Chile, Honduras, en Perú, en la minera La Arena y la minera Tambomayo, en Bolivia, en la empresa minera Bolívar Limitada, en Uruguay, Colombia, Cuba, tenemos equipo puesto en Cuba, en México, Jordania y hasta en Irak. ¿A qué se dedica nuestra empresa? Bueno, estamos en todos esos rubros, en esos ámbitos. Tenemos equipamiento para generación de energía, para distribución de la energía, para hospitales, industria, minería y para oil y gas. Específicamente, ¿qué equipamiento? Bueno, el rubro, por ejemplo, tanto en distribución, en generación como en transformación de energía, se hace a través de, ustedes son ingenieros biomédicos, pero bueno, se hace a través de estaciones de transformación, ¿no sé? Las estaciones que elevan el voltaje, cuando desde una generadora subimos, por ejemplo, al transporte a 500 kV, o estaciones de energía que reducen el voltaje y pasan del transporte a la distribución, entonces de 500 kV a 132 kV, a 66 kV, a 13,2 kV, hasta 380-220, que llega a los domicilios y a las industrias en baja tensión. En cada una de estas estaciones transformadoras se requiere un sistema de corriente continua que es el que mantiene todos los controles y la seguridad de la subestación. Cuando hay un gran problema, hay un cortocircuito en la línea, cuando dirían los ingenieros eléctricos no queda un voltio en ningún lado, lo que lo salva, lo que abre las protecciones, lo que alimentan a la iluminación de emergencia de toda la central o de toda la subestación de energía, la que alimenta los equipos de telecomunicaciones que envían las alertas y demás, es los sistemas de corriente continua. El sistema de corriente continua está formado básicamente por un banco de baterías estacionarias de plomo-calcio o de níquel-cadmio y un cargador de baterías que las atiende. Eso es lo que nosotros fabricamos, estos cargadores de batería y esos sistemas de batería. Para oil y gas, lo que hacemos, y para la minería, son equipos rectificadores de corriente continua de muchos miles de amperes para los procesos electrolíticos que hacen deposición de metales sobre metales o recogen metales de un electrolito rico en alguno de ellos. Por ejemplo, para hablar más en criollo y fácil, por ejemplo, esas ventanas de aluminio, el aluminio tiene un tratamiento que se hace por un proceso electrolítico, ¿no? El anodizado. Después tenés el cobreado, el cadmiado, el cromo duro, para por ejemplo, las válvulas de los coches, ¿no? Que terminan con cromo duro, etc. Todos esos son procesos de deposición electrolítica. Y los procesos inversos son para la obtención de cobre u oro a través de procesos electrolíticos, una solución que es rica en cobre o en oro, en una minera, como esas que les nombré, en Bolivia y en Perú y en el norte de Argentina. Por proceso electrolítico este material, el cobre o el oro, se deposita en cátodos que después se levantan y se sacan. Y así se obtienen cobre u oro con una pureza muy considerable. Pero bueno, para las industrias sí, nuestro sistema de corriente continua, nuestros transformadores y etc. Y hace algunos años, nuestra empresa empezó a trabajar en hospitales, que es el rubro que vengo a hablarles hoy. ¿De qué se trata?
No sé si lo dije claramente, pero no sé, nuestra empresa diseña, fabrica y los equipos para todos estos rubros que estamos aquí. Nosotros empezamos a trabajar en el rubro hospitales en equipamiento para lo que es la distribución eléctrica, las instalaciones eléctricas en los ámbitos hospitalarios. La idea nuestra hoy de esta charla es traerles algunos criterios de algunas razones de por qué en los ámbitos hospitalarios las instalaciones eléctricas se deben realizar con algunos criterios de cuidado especiales para asegurar qué cosa, para mejorar la seguridad de las personas y de las instalaciones en esos ámbitos y para hacerlas más seguras y más eficientes. ¿Qué sucede en los ámbitos hospitalarios? Que hay riesgo eléctrico. Cada vez que nosotros tenemos una distribución de energía eléctrica, hay un riesgo eléctrico. Pero ustedes me dirán, riesgo eléctrico hay en todos los ámbitos donde nos desenvolvemos. En el domicilio de uno, en el ámbito público, en el privado, en la oficina, en los colegios, en las universidades. Siempre hay peligro de un accidente de origen eléctrico. Lo que sucede es que hay ámbitos especiales en los cuales esos accidentes pueden ser más frecuentes y más letales. Uno de esos ámbitos es el ámbito hospitalario. ¿Por qué? Porque hay causas concurrentes que hacen que esto sea más peligroso. Pensemos rápidamente en el ámbito hospitalario y pensemos en un quirófano, ¿está bien? En una UCI, unidad de cuidados intensivos, UTI, UCO, shock room, pero pensemos en un quirófano. ¿Cuáles serían las causas concurrentes? Bueno, sucede que desde hace muchos años el avance tecnológico ha hecho que se incrementen mucho los equipos electromédicos conectados a la red eléctrica para el tratamiento de los pacientes. Eso ha mejorado mucho los tratamientos y la atención de los pacientes. Pero trajo como por añadidura una mayor posibilidad de riesgo de tener un accidente de tipo eléctrico, de origen eléctrico. ¿Por qué? Y por la sencilla razón de que tenemos mayor cantidad de equipos electromédicos conectados a la red eléctrica que están en contacto con el paciente. Primera causa. Segunda causa concurrente a esta. En esos ámbitos, por ejemplo, un quirófano, estamos en presencia constante de líquidos salinos, mejores conductores de la energía eléctrica que un líquido no salino. Estamos hablando de ¿qué? De sangre, de orina, de los sueros, ¿no? Y en esos ámbitos, que está lleno de estos líquidos, hay posibilidades de que parte de esos líquidos caigan sobre los equipos electromédicos o sobre partes de aplicación de esos equipos electromédicos que están en contacto con el paciente. ¿Produciendo qué cosa? Una disminución de las aislaciones eléctricas de ese equipo. Entonces aumenta el riesgo de que allí haya un accidente de tipo eléctrico. Y es concurrente con el anterior. Uno tercero que se me ocurre ahora. En un accidente de tipo eléctrico sobre una persona, la primera defensa que tiene esa persona es avisar que está recibiendo una descarga eléctrica, ¿no es cierto? Vos recibís una descarga eléctrica y voluntariamente tratás de quitar la mano o la parte del cuerpo que está tocando, que hace contacto con la zona bajo tensión, o pegás un grito, levantás la mano, haces algo que diga, che, estoy recibiendo una descarga eléctrica. Pero ¿qué pasa en estos ámbitos? ¿El paciente cómo está? Claro, está disminuido en sus funciones vitales en el mejor de los casos, pero en la mayoría de los casos está dormido. No puede dar ningún aviso de que está recibiendo una descarga eléctrica, ¿no? Y si es una descarga eléctrica muy pequeña, en un tratamiento invasivo donde un catéter se ha introducido en el torrente sanguíneo y está cerca o en contacto con el corazón, estamos en una zona de absoluto peligro. ¿Y quién se entera? Nadie. O sea, el paciente no puede decir, che, estoy en una situación crítica. Bueno, es por eso que decimos que en el ámbito hospitalario, y específicamente, ya lo vamos a ver con detalle, en algunas salas de aplicación del ámbito hospitalario,
la distribución de la energía eléctrica se debe desarrollar según reglamentaciones específicas, tanto internacionales como nacionales. Bien, entonces, la charla de hoy, la idea nuestra, es presentarle estos problemas y presentarles también las soluciones y tratar de que ustedes, que son el futuro de la seguridad biomédica, lo tengan presentes. Que estas recomendaciones tienen que ser seguidas durante el proyecto, la ejecución y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas hospitalarias. La última aclaración, cuando hablamos de hospitalarias nos estamos refiriendo a clínicas, sanatorios y hospitales. Nada más que la reglamentación en general dice hospitalarias. Ok. ¿Cómo voy a presentar la charla? En 3 por qué, para hacerla más llevadera. Vamos a responder a 3 por qué. ¿Por qué es necesario usar redes aisladas en las salas críticas del ámbito hospitalario? ¿Por qué debemos usar un monitor por impedancia para vigilar estas redes IT? Redes IT son las redes aisladas. ¿Y por qué los tableros Vita son una solución integral para instalación de redes aisladas hospitalarias? Un tablero Vita es este que presentamos acá, que es el tablero diseñado por nuestra empresa. Diseñado y producido. Bien. Vamos con el primero. Y acá le voy a invitar a una colaboradora de nuestra empresa, que a la vez es, creo, compañera de estudios de ustedes. A Julieta Pérez. Juli nos va a hablar rápidamente de una línea de tiempo sobre este tema de los peligros de los shocks eléctricos. Juli. Bueno, buenas noches a todos. Como dijo Gerardo, soy estudiante de acá, de la Facultad de la carrera de Ingeniería Biomédica. Y miembro del equipo técnico comercial de la empresa Cervelectra. Eso también. Bueno, nosotros decidimos, antes de empezar con esta charla de seguridad eléctrica, un poco explicarle a ustedes para que entiendan los avances que se fueron dando históricos para que hoy lleguemos al lugar en donde estamos en materia de seguridad eléctrica. Sobre todo haciendo énfasis en poder conocer, reconocer y entender los efectos de la corriente eléctrica que tiene en el cuerpo humano. Entonces decidimos presentar esta línea del tiempo con algunos de los hitos y particularmente publicaciones científicas que se fueron dando a lo largo del tiempo. Tenemos que en 1936 Ferris publicó un artículo donde él, tomando datos de muchos estudios que se hicieron a lo largo de 7 años con animales de diferentes tamaños y diferentes especies, determinó cuál es la corriente máxima que nosotros somos capaces de tolerar antes de entrar en una fibrilación ventricular, que es lo que se conoce como umbral de fibrilación. Es ese valor, esa magnitud. Luego, en 1941, Dalziel lo que hace es, además, recopilar estudios sobre la impedancia corporal. La impedancia es la oposición que opone nuestro cuerpo al paso de la corriente eléctrica. También definió, era ingeniero y definió términos como el umbral de percepción, es decir, como qué corriente somos nosotros capaces de sentir, de percibir que están ocurriendo, y también a las corrientes que nosotros somos capaces de soltar un conductor. Cuando ocurre una corriente eléctrica que pasa por nuestro cuerpo, ocurre una contracción muscular involuntaria. Bueno, nosotros somos capaces de controlar y de salir de esa situación dentro de ciertos parámetros. Después ya no. Y también, desde el lado de la ingeniería, él dio como algunas recomendaciones para evitar esos choques eléctricos, como son los transformadores de aislación que tiene el tablero y los interruptores diferenciales. Y lo que hace es, después de todos estos avances que se dieron en materia eléctrica, lo que él hace, él era un médico, es define los métodos y las formas
que tenemos de morir. Es decir, cuando una persona muere puede ser por 3 causas. Puede ser por una fibrilación ventricular, puede ser por un paro respiratorio o puede ser por una asfixia. La fibrilación ventricular es cuando la corriente ingresa a nuestro corazón e interrumpe la función normal cardíaca, produciendo que no haya una contracción coordinada de los ventrículos, la sangre no bombea y eso produce la muerte. La segunda, que es el paro respiratorio, es cuando la corriente por el lugar donde entra en nuestro cuerpo pasa por la cabeza y afecta el centro de respiración. Eso produce que desde el cerebro no se envíen las señales a los músculos responsables de la respiración. Y otra vez, se produce una muerte. Y el tercer mecanismo es una asfixia, ya que esta contracción muscular que yo les decía que nos impide soltar las cosas, afecta también a los músculos encargados de la respiración, como el diafragma y los músculos intercostales. Entonces no puede ingresar ni salir el aire. Entonces tenemos circulación sanguínea, pero no se produce la respiración y se da una muerte por asfixia. Discúlpame, Sí. Quiero puntualizar esto. Cuando Juli habló de la fibrilación ventricular, porque después vamos a ver que va a ser un detalle importante, la fibrilación ventricular. ¿Por qué? Porque cuando un paciente entra en fibrilación ventricular, no hay ninguna manera de sacarlo de esa situación si no es a través de una descarga con las famosas paletas, ¿no? O sea, si vos no tenés una paleta, el tipo fallece, no hay forma de sacarlo. Por eso es tan peligroso que un paciente entre en fibrilación durante algún tratamiento. Sí. Bueno, después Atkins lo que hace es publicar en una revista de anestesiología. Es el primer caso de macrochoque o de choque eléctrico. Ya voy a explicar el orden más adelante qué es el macrochoque. Pero es el choque eléctrico que se da en un quirófano a una paciente que había ingresado por una fractura de tobillo. Y en el medio de la cirugía ocurre una falla eléctrica que con el electrocardiógrafo que le estaba tomando el pulso, y entonces el anestesista advierte esto, le pide a la enfermera que desconecte el equipo, como la paciente estaba sedada, le toma el pulso y la enfermera vuelve a conectar el electrocardiógrafo al tomacorrientes y se produce una descarga, pero que como el anestesista estaba tomándole el pulso, pasa desde la persona al anestesista y lo siente. Entonces esa es la primera vez que nosotros somos conscientes de que se produce un paro cardíaco por corriente, porque en ese momento el anestesista lo sintió en el cuerpo. Y la última, ya bastante más cercana en el tiempo, es Friedlander, que escribe un artículo para la IEEE que resume un poco los pensamientos y las preocupaciones que había en la época y propone hacer un modelo estandarizado para evaluar los equipos electromédicos y la seguridad de los pacientes, y también propone que todas estas medidas de seguridad son en vano si nosotros no capacitamos a los técnicos, a las enfermeras y a la gente que al fin del día es la que va a usar estos equipos. Entonces, además, habló de lo importante que es la capacitación. Bueno, buenísimo. concluye la línea Bueno, de tiempo. muchas gracias, Juli. Excelente, excelente.